Ya, ya. Ahora vamos a hablar cortito, la primera clase de esófago. Habitualmente, como yo tengo formación de internista, alegan de que cómo seamos puras cosas de fisiopatología, cosas de medicina interna, y aquí vamos a hablar de una cosa que tiene no tanto con medicina interna, sino también aspectos que los cirujanos ven, ¿ya? Y la otra es la enfermedad de reflujo gastroesofágica, que sí que es muy frecuente como patología que se consulta habitualmente y hay que entender un poquitito de lo que se trata, ¿ya? Bueno, y la segunda clase que vamos a tener después, como habrán visto, es la de úlcera péptida, pero vamos a comenzar, ¿ya? Son las primeras clases de digestivo, ¿ya? Entonces, estoy grabando todo. Recordar cortito que el esófago es un órgano que forma parte de tu digestivo, obviamente, pero que es bien complejo y habitualmente como que no, nadie le da mucha importancia, ¿ya? Y tiene que ver que tiene tres segmentos. Tiene un segmento que es cervical, donde está habitualmente todo el aparato deglutorio, y obviamente tenemos nuestro esfínter esofágico superior, que está fundamentalmente constituido por músculos estriados que dependen de la voluntad, etcétera. Y este no lo vamos a tocar mucho hoy día, porque esto tiene que ver fundamentalmente con patología musculoestriado y patología fundamentalmente de este tipo de músculo y neurológico, pues está regulado por sistemas neurológicos que tienen que ver con voluntad, etcétera. Después tenemos un tercio, que uno habla de tercio medio. Aquí es importante la cosa de los tercios, porque el tercio uno decía, porque es fácil medir, pero el tercio superior, la gracia que tiene es que es músculo estriado. Después tenemos un tercio medio, que es una especie como de transición entre músculo estriado y músculo liso, ¿ya? Que es intratorácico. Se dan cuenta que tenemos una parte que es en el fondo cervical, después tenemos una parte que es intratorácica, por lo tanto está sometida a las presiones del tórax. Acuérdense que el tórax está habitualmente con presión negativa. Entonces, en el fondo tiene esa particularidad que tiene este músculo, más encima este músculo de transición, y después tenemos un pequeño segmento que es abdominal y obviamente desemboca después a través del esófago, el esfínter esofágico inferior, hacia el estómago. Entonces, fíjense, tenemos presión neutra, porque presión ambiental, presión atmosférica, presión negativa, este segmento, y tenemos pequeños segmentos a presión positiva que es el abdomen, ¿ya? Y por último, como les dije, hay una transición de músculos, por lo tanto vamos a tener un músculo estriado arriba, después una zona de transición entre músculo liso y músculo estriado, y después unos segmentos que van un poquito menos del último tercio, que son exclusivamente músculo liso. Esa característica hace de que las patologías sean distintas. Porque yo, por ejemplo, si tengo aquí alteración neurológica, voy a tener el esfínter esofágico superior y el tercio superior, pero voy a tener también enfermedades propias del músculo estriado, que son la poliomiyositis y la miastenia grave. Mientras que en la medida que yo, en el fondo, voy alejándome hacia el estómago, perdón, acercándome al estómago, voy a tener patologías de músculo liso, como la esclerodermia y la calasia, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo bien como claro. La longitud es más o menos 18 a 22 centímetros y, como dijo, tiene esta particularidad de esta consideración anatómica y obviamente el tiempo de paso del esófago cuando uno traga, cuando uno come, es bastante rápido, porque una velocidad, lo vamos a ver, parece la diapositiva segunda. Ya, no lo aparecemos, pero es en el fondo muy rápido, se pasa en 4 segundos, 3 segundos. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar del esfínter esofágico inferior. Es bien importante porque tiene que ver con patología. Acuérdense que el superior no lo vamos a hablar porque patología lo debieran ver en neurología, lo debiera ver en patología de músculo estriado, por lo cual no lo vamos a ver. Acuérdense que tiene otras regulaciones, pero vamos a hablar del esfínter esofágico inferior. Ya, este es bien importante porque tiene que ver con varias enfermedades, muchas enfermedades esofágicas, lo vamos a ver algunas, y en el fondo es un esfínter fisiológico, no anatómico, a diferencia de otros esfínteres. Es cortito, tiene 3 5 centímetros de largo y en reposo más o menos 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces es un esfínter, se dan cuenta que no es como tal un esfínter, es una zona que se comporta como esfínter, es de ubicación abdominal, este, forman parte de él las fibras de diafragma crural, o sea, en el fondo la cosa que como atraviesa de tórax a estómago, perdón, de tórax a abdomen,
pasa el diafragma, entonces obviamente parte del diafragma crural, o sea, en el fondo el hoyito que queda en el diafragma, se comporta como esfínter, pero también fibras oblicuas del estómago, que en el fondo que después pasan a constituir el estómago, está de acá, para que lo entendamos, de acá viene la fibra oblicua y están entrecruzadas, de tal manera que hace una especie como de malla que se termina transformando como esfínter, y también el estómago se dobla por estas fibras del diafragma generando un ángulo. Entonces ese es el famoso ángulo de His, que aquí aparece como se busca como representar, entendiendo que esto va oblicuo. Entonces, en el fondo le da una posición que permite este comportamiento como esfínter, ¿ya? La separación, esto se ocupa mucho en endoscopía, la separación se puede ver porque es un cambio de mucosa. Entonces, hay una mucosa que es gástrica, que tiene esta especie como de arruguita, y tenemos un epitelio plano en general, que son las vellosidades en el fondo, y tenemos una línea zigzag, pues este epitelio es plano. Entonces se ve en el fondo esta línea en zigzag que permite determinar la unión entre el esófago y el estómago gástrico. ¿Ya? Otro elemento importante tiene que ver con algo que ustedes ya lo deben saber de anatomía, pero que tiene que ver con la estructura con la estructura muscular del esófago, que en el fondo tiene un músculo circular que está interno, un músculo longitudinal externo, y obviamente un plexo miantérico que está en las dos capas y un plexo submucoso que está bajo la capa circular. Esto es repaso, lo estoy diciendo muy rápido porque es repaso, y obviamente eso permite si ustedes se dan cuenta, entonces no solamente se contrae el esófago en términos, digamos, por las fibras circulares con propulsión, sino que también se acorta. Y eso es un elemento súper importante porque habitualmente uno se le olvida. En el fondo que cuando uno traga, lo vamos a ver en unos monitos, no solamente se producen movimientos peristálticos entre comillas, de estruje, sino que también existe un acortamiento. ¿Ya? Y eso puede ser a veces importante. ¿Ya? En la regulación del tubo digestivo, yo lo voy a tocar muy rápido, ojalá que ustedes lo sepan. En general hay un concepto que se llama sistema nervioso entérico, porque múltiples estudios han demostrado que existe casi la misma cantidad de neuronas en el sistema intestinal que en el cerebro. Entonces, eso habla de un sistema de regulación muy complejo y de un sistema de regulación, en el fondo, eh, eh, difícil también de explicar y de entender, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo harto claro. Y estos son unos monitos muy antiguos, del 2006, pero eso actualmente hay un desarrollo, pero gigante en relación a la regulación neuroendocrina, porque la verdad es que no solamente el sistema nervioso entero, pero eso es gigante. Ya, voy a hablar solamente ahora del sistema de regulación motor esofágico, que como ustedes se dan cuenta, eh, depende en el fondo del parasimpático, fundamentalmente del núcleo motor, ¿cómo se llama? Núcleo dorsal, motor dorsal, ¿ya? Se dan cuenta, dependiendo de la área, si es rostral, vamos a tener una influencia totalmente a diacetilcolina. Fíjense que las neuronas preganglioniales son dos mediadas por acetilcolina. O sea, se dan cuenta que en el fondo es súper interesante porque tenemos un mismo mediador que dependiendo de de la neurona postganglionar va a tener efectos completamente distintos. Entonces, el núcleo rostral, vía nervio vago, secreta acetilcolina, y aquí viene la parte entretenida de redes, si uno lo piensa. La neurona postganglionar libera acetilcolina, es sustancia P, y es contractora de músculo liso. Mientras, el mismo núcleo, pero en zonas, en núcleo caudal, o sea, en el segmento caudal del núcleo dorsal motor, se secreta también acetilcolina a nivel preganglionial, pero en postganglionar secretamos sustancias inhibidoras como son el óxido nítrico, el VIP, el VIP y el ATP. ¿Ya? Entonces, es bien interesante. Ahora, obviamente hay otras regulaciones que son también locales, que son, yo imagino que lo vieron, que son locales, pero esta es fundamentalmente una regulación, la regulación central, por decirlo. Pero también hay sensores de estrés
de esto me refiero a mecánico, que en el fondo son capaces de modificar los patrones de comportamiento de esta, o sea, hay un control submucoso, por decirlo de una vez, de estos controles. Y mientérico, porque obviamente a nivel submucosa se regula en secreción, pero está regulado también con el plexo mientérico, que también regula estos movimientos. Entonces, en el fondo, súper complicado. Pero la gracia es que tenemos una vía central, una inhibición excitora paralela a través del mismo nervio y que la expresión fundamentalmente esta postganglionar es la que permite en el fondo la regulación. ¿Ya? Ya nos vamos directamente al esófago. Ya antes dentro de esta clase metía un poquito más, pero la censuramos. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre cuando uno traga? Entonces, lo normal es que hay una presión de reposo, que el esófago esté, en el fondo, por la misma presión negativa del tórax, esté, en el fondo, no contraído, pero esté colapsado, o sea, sin lumen. ¿Por qué? Porque el tórax está a presión negativa, por lo tanto, la zona del tórax debiera estar, digamos, tendiéndose al colapso. Volvemos, no porque esté contraído, sino porque, en el fondo, está bajo esa presión. Entonces, lo normal es que nosotros a nivel de la faringe tengamos una presión, en este caso lo vamos a poner como cero, y en el esfínter esofágico inferior un tono normal, o sea, una presión que sería los 10 milímetros de mercurio, etcétera. Aquí aparece un poco antes, pero en general debería eso. ¿Qué es lo que ocurre? La persona desglute. Obviamente tiene que generarse una propulsión. Entonces, al generarse la propulsión, se genera una contracción del esfínter esofágico superior, en el fondo, para propulsar el estímulo. Y aquí abajo, inmediatamente que se produce la deglución, se produce una relajación. Y es obvio, porque aquí la idea es que baje, que llegue hacia el estómago, por lo cual, obviamente, tenemos una propulsión arriba e inmediatamente se relaja. ¿Ya? Esto lo vamos a ver con más detalle aquí al lado después. Y después, para que no se devuelva, ¿no? ¿Se entiende? Llegó al estómago, el estómago se contrae, por lo cual, para que no se devuelva, se genera un leve aumento de la presión. Y después, obviamente, comienza a bajar hasta que la persona vuelve a tragar. Entonces, lo vamos a ver aquí más detallado, porque aquí estamos a nivel de la faringe, aquí estamos a nivel del esfínter esofágico inferior, que pasa a lo largo de este tubito de 20 centímetros. ¿Ya? Se traga, se contrae, y se va desplazando una onda a lo largo se da cuenta que se va desplazando así, una onda a lo largo del esófago, ¿ya? Pero la idea es que todo el tiempo de desplazamiento, el esfínter esofágico inferior está abierto, de tal manera de favorecer el tránsito del bolo hacia el estómago, ¿ya? Después se produce una pequeña hipertensión, una pequeña presión, y después vuelve a relajarse. Entonces ustedes se dan cuenta, desde que el paciente aquí aparece tomando, tragando, pongámosle 5, ya debe haber llegado el bolo al estómago más o menos en 5 segundos, lo que yo le estaba diciendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede pasar mal acá? Si usted podría decir, ¿qué puede pasar mal? Nos vamos a olvidar de esta parte, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Que no se relaje. ¿Qué puede pasar? Que quede mucho más tiempo relajado al de que debiera, o sea que en el fondo existe una hipotonía. Otras cosas que aquí no se vaya contrayendo como corresponde, sino que se contraigan mal. Y todas son en general, o sea, yo lo simplifiqué, pero son las patologías esofágicas que pueden tener mayor o menor, digamos, participación de uno de estos elementos, pero en el fondo, viendo esto uno podría decir, se entiende para dónde vamos, que puede fallar cualquier cosa acá. Esto se hace, la manometría se hacen, un examen que se puede hacer, después vamos al cortito cuando hablemos digamos, de patología esofágica, me refiero a enfermedad por reflujo, que lamentablemente es de difícil interpretación algunas cosas, pero esto es un examen que se hace en casi todos los centros relativamente grandes, no un examen que uno no vea, se ve de vez en cuando, ¿ya? Pero aquí están los datos. 30 milímetros de mercurio sobre la presión torácica. Profesor, ¿Sí? Dime. ¿por qué como que mientras va bajando el bolo se ve un aumento de la presión? Es por el hecho de que va bajando directamente, ¿no? No, mira, no, se va contrayendo. Eso es regulado. Mira, lo que yo les decía, Ah, ya. ya, el bolo es sensado por el plexo, por sensores mecánicos del plexo que están en la submucosa, no son del plexo submucosa, pero están, y tiene una eferencia hacia centros reguladores del plexo mientérico.
Entonces, en el fondo va sensando y cuando se va produciendo el sensado de que está el mecanorreceptor, ese que está distendido el esófago, tira una señal que al integrarse genera una contracción una contracción muscular, por lo tanto aprieta, pero al mismo tiempo genera una relajación segmentaria. ¿Cachai? O sea, esto en realidad no es tan así. O sea, si vemos esta parte aquí, se sensa en esta parte aquí, bueno, no, aquí no, pongamos acá abajo, aquí. Se sensa el bolo. ¿Qué es lo que hace al sensar el bolo? Esa zona, esta zona específica, se contrae. ¿Y qué lo genera? Un poquitito más abajo, una pequeña relajación. Cosa que vaya en el fondo desplazándose. ¿Se entendió o no? Ya, sí se va entendiendo. Ya, pero Pero ese son, centímetro, porque dice 31, 36, son los 41, eso, ¿por qué centímetros, aumentó? son centímetros de la arcada. Porque Ah, ya, ya. el sensor se pone a una determinada distancia, ¿ya? Entonces aquí están midiendo desde el 31 centímetros hasta el 51, que es más o menos donde llega, porque esto se hace. Entonces, lo que se hace, se instalan por mediante una sonda, son sondas de manometría, y se instalan en el fondo sensores, ¿ya? Entonces, esto se mide, Ya, esto no es una cosa que no se mida, y como está marcado los centímetros, se sabe que a 5 centímetros está cada uno de estos sensores de presión. Estos ya, son ahora sí me centímetros. quedó clarito. Clarito, Gracias, ya, profe. entonces listo. Entonces, tenemos este esfínter esofágico superior, digamos, miren la presión 30. ¿Por qué es tan alta esa presión de 30? Porque volvemos, músculo estriado. El músculo estriado, ustedes saben que es muy fuerte, bueno, para el músculo típico. El músculo no estriado trabaja mucho más lento, mucho menos potente. En nivel intratorácico sabemos que hay presión negativa, -2 a -3 centímetros, o sea, milímetros de mercurio. En el esfínter esofágico inferior es 10 a 12 milímetros de mercurio y en intragástrica es 2 a 3. Entonces, fíjense, por ejemplo, que basta que aumenten a 8 milímetros la presión intraabdominal y nosotros vamos a tener que va a superarse la presión del esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, vamos a tener riesgo de reflujo. ¿Cachai la idea? Y si ustedes analizan, tenemos presión intratorácica que es negativa, o sea, tiende, entre comillas, por sistema de presiones entre comillas, a subir cosas del estómago al esófago, cosa que no ocurre, que ocurre, pero vamos a ver que no ocurre en forma, ocurre normalmente, pero también en forma patológica. ¿Ya? Entonces, y esto es lo que se está ocupando ahora, y en el fondo se llama manometría de alta resolución. Esto quizás no sé si lo tengan allá, pero es un modelo muy bueno para entender qué es lo que pasa, ¿ya? Entonces, esto no es necesario que se aprenda, simplemente para que lo entendamos, para que no piensen de que se van a aprender todos los segmentos, todas las posiciones, todo, pero se trata de que lo entiendan, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos estos sensores a distintas, digamos, centímetros. Entonces, aquí aparece 0, que sería 5, estaría el esfínter esofágico superior, y cada 5 centímetros, que es lo que se hace habitualmente, aparece pero quiero apagar la reproducción del bolito. Eso, que me carga cuando entran y salen, que suene. Ya. Entonces, en el fondo, estamos a distintos centímetros, 5, 15, 20, 25, 30, y ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que pasa? Aquí está el nivel de presión, ¿ya? Mientras más azul, menos presión, mientras más rojito, más presión. Entonces, fíjense, aquí está con una presión, ¿cuánto? 30, pongamos, entre 30 y 50, eso es lo normal. Nuestro esfínter esofágico inferior, aquí está con una presión entre 30 y más o menos, ¿ya? ¿Qué pasa cuando la persona traga? Aquí deglute. ¿Por qué sabemos que deglute? Porque se abrió, po, se relajó, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿y cuánto es la presión? Cero, porque la persona está deglutiendo. Después de la deglución, que ocurre en este momento, se dan cuenta que está toda presión cero, salvo el esfínter esofágico inferior, porque está cerradito. Después se produce una tremenda contracción. Fíjense que acá está a 150 o 100, una tremenda. Aquí es lo que estamos viendo. Puede irme la diapositiva atrás, que está ahí, que está acá. En la devolución, ¡pum!, aumenta la presión. Y fíjense lo que va ocurriendo. Está la presión baja. Incluso se dan cuenta, baja un poquitito, porque en el fondo, si ustedes van siguiendo la línea, baja, se pone más clarito, más celeste. Estaba con la presión aquí más azul, se pone más celeste, entonces va bajando
y se va generando una onda de contracción en el tiempo, porque esto es tiempo. Y se dan cuenta que aquí se contrae, aquí la compresión, aquí está relajado, se va para adelante y se va contrayendo en secuencia. ¿Ya? El esfínter esofágico inferior, que normalmente está acá, sube porque, por la contracción. Entonces, fíjense, no es que se quede aquí todo el rato, también no solamente se relaja, sino que también sube un poquitito. Y ese, de fondo. Y esto permite hacer distintas mediciones. Hay unos puntos que tienen que ver con puntitos que tienen que ver con distintos hechos que están pasando en el esófago, de tal manera que se puede definir un punto que se llama el frente de contracción, que es la pendiente de acá, ¿se dan cuenta? En relación a otro puntito, que es el punto máximo, que se llama segmento 3, se origina otra medición, no importa que se lo aprendan, pero en el fondo se van colocando, haciendo mediciones. ¿Ya? No quiero marearlos con los con en el fondo con cómo se miden los puntos, pero que entiendan que se van haciendo mediciones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en distintos monitos qué es lo que pasa después, y eso sí que después lo puedo decir que es importante que se lo aprendan, porque tiene que ver con lo que ocurre en términos clínicos. ¿Ya? No quiero definir cada uno de los puntos porque no tiene sentido, pero sí traten de entender el monito de lo que se trata. ¿Ya? Entonces, una forma de medir la relajación, porque hay enfermedades que se altera la relajación del esfínter esofágico inferior, tiene que ver con esto. Si ustedes se dan cuenta, aquí se relaja, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si no se relaja? Debieran haber presiones más altas. Entonces, a alguien se le ocurrió hacer una medición desde el tiempo que se relaja para poder, en el fondo, tragar. Aquí se da cuenta que aquí la presión se abrió, el esfínter esofágico superior, hasta el tiempo donde, en el fondo, se acaba la contracción. O sea, vuelve a su presión normal el esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Y se le ocurrió medir las presiones que hay promedio, y eso se le llama presión integrada de relajación. ¿Para qué sirve eso? Si no quiero que se lo aprendan de memoria, sirve para, en el fondo, determinar si el esfínter se relaja bien como corresponde. ¿Ya? Tiene que ver con los 3 segundos donde el esfínter tiene la presión más baja. ¿Ya? Pero no importa, me interesa el concepto de que hay una medición que se llama presión de relajación integrada, que en el fondo mide que también se relaja el esfínter. Entonces, se dan cuenta que ya tenemos un medidor de relajación del esfínter. Entonces, acuérdense que dijimos, si tengo una patología que en el fondo está el esfínter que se relaja mal, vamos a tener aquí una forma de medirlo. Y tiene que ver con este punto. ¿Ya? Lo nombré para que vean un poco cómo funciona. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define un trastorno motor esofágico? Son alteraciones del cuerpo esofágico y sus esfínteres que pueden producir por exceso, por defecto, la actividad contráctil y o en secuencia que éste se produce. Eso es re importante, o sea que tiene que ver con que no se mueva bien el esófago y obviamente los esfínteres. ¿Ya? Aquí vamos a sacar, por convención, cuando uno habla de esto, siempre se sacan lo que tiene que ver con esfínter esofágico superior, ¿ya? Y los trastornos motores de la faringe. ¿Por qué? Porque son otro tipo de músculo, tienen otro tipo de funcionamiento. Y eso es lo que se llama disfagia funcional orofaríngea. ¿Ya? Eso ustedes van a ver que los accidentes vasculares, disfagia orofaríngea. ¿Por qué? Porque hay control neuronal, hay control de la voluntad, hay un montón de cosas que influyen. No todo es voluntad, también hay reflejos, pero lo que trato de decir es que tiene otro sistema de control y otro tipo de músculo. El sistema, digamos, de músculo no estriado es un sistema mucho más, en el fondo, no dependiente de la voluntad. O sea, hay otro tipo de patología. ¿Ya? Se clasifican en primarios cuando son propios del tubo digestivo, secundarios cuando vienen de lesiones fuera del tubo digestivo. Estamos hablando de estos trastornos motores esofágicos. Y tiene una clínica que es disfagia ilógica. ¿Saben ustedes lo que es disfagia ilógica? A diferencia de disfagia lógica. ¿Sí dicen que no? ¿No? ¿No? Yo por mi parte no. Ya. La disfagia es la dificultad para deglutir, ¿ya? Entonces vamos a tener una disfagia lógica, que uno dice lógicamente, ¿qué debiera costar más tragar? Debiera costar más tragar los sólidos, porque el agua se supone que es más fácil.
O ustedes, por ejemplo, le ponen algo sólido, ustedes tienen que masticarlo, tienen que, como que es más difícil. Lo líquido como uno llega y traga, ya. Entonces, en ese sentido, se habla de disfagia lógica, cuando tenemos disfagia a los sólidos y los líquidos, en el fondo, los tragamos con facilidad. La disfagia ilógica es al revés. Nos cuesta tragar los líquidos y los sólidos los tragamos con cierta facilidad, ¿ya? Esa es una de las características de los trastornos motores. Después vamos a ver por qué. Es intermitente, muchos se pueden relacionar con dolor retroesternal, muchos generan odinofagia. Existe un fenómeno que se llama regurgitación y pseudo-regurgitación, lo voy a explicar al tiro. Nosotros cuando devolvemos cosas del estómago, uno podría decir vómito, claro, pero el vómito implica intensidad, implica contracción de la musculatura abdominal, implica en el fondo un esfuerzo, es mediado por reflejo, pero un esfuerzo, es ¡pum! Algo que tiene que ver con una contractura muscular y con un acto reflejo complejo, ¿ya? ¿Qué es la regurgitación? Es el paso de contenido gástrico hacia el esófago y hasta la boca. O sea, sale algo de la guata, o sea, se devuelve, pero sin esa contracción, sin vómito. Eso se llama regurgitación. Lo muy probable, algunos de ustedes han tenido regurgitación. Cuando comieron mucho, por ejemplo, 18, comieron mucho, comieron empanadita, comieron esas cosas, y resulta que se ponen a jugar una pichanga, se agachan y se les devuelve parte de la comida a la boca. Eso es regurgitación. No sé si alguno de ustedes lo ha vivido, pero pasa con cierta frecuencia, sobre todo los que comemos y después hacemos ejercicio, o yo juego a la pelota típico, yo estoy con tanto que me han pasado, y se devuelve la comida, uno siente el ardor y siente incluso a veces algún pedacito de comida en relación a esa regurgitación. Esa es la regurgitación. En el fondo, paso del contenido digestivo hacia, en el fondo, faringe, producto en el fondo, sin esfuerzo, sin un vómito en el fondo, ¿ya? Sin este reflejo de vómito. Pseudo-regurgitación es algo parecido pero distinto. ¿Cuál es distinto? En que no llegó la comida al estómago. Es una comida que llegó solamente al esófago. Aquí vamos a ver por qué. En el fondo, qué patologías producen eso, pero aquí en el fondo no llega al estómago. Se te devuelve la comida que tragaste, pero no llegó al estómago, quedó en el esófago y se devuelve. Eso es pseudo-regurgitación, ¿ya? Y la otra clínica también famosa de los trastornos motores esofágicos son los trastornos pulmonares. ¿Por qué? Porque si tenemos regurgitación o pseudo-regurgitación, nos termina llegando comida a la garganta. Y si nos llega comida a la garganta, digo garganta en realidad faringe, podemos aspirarnos. Y si lo aspiramos, vamos a hacer, en el fondo, compromisos pulmonares. O sea, gran patología, o sea, gran porcentaje de la sintomatología de esófago se expresa por síntomas pulmonares. De hecho, por ejemplo, cuando uno llega a un paciente y están diagnosticando asma, por ejemplo, una de las preguntas que uno tiene que hacer es si tiene regurgitación, pseudo-regurgitación o, en el fondo, enfermedad por reflujo, pirosis o todos los síntomas de este tipo de patología. ¿Ya? Entonces, en general, eh, de hecho, por ejemplo, en los niños, en las guaguas, los trastornos motores esófagos son la causa más frecuencia de licencia materna en menores de 1 año, porque en el fondo tienen un poco de reflujo, hacen aspiración, infección. Entonces, obviamente es una patología que es muy frecuente, sobre todo las manifestaciones pulmonares en personas de edad extrema, o sea, más grande, más chico, pero puede ser a cualquier edad. ¿Ya? Entonces, alguien se Profesor, le... ¿Sí, dime? eh, ¿la obesidad puede ser un factor que Sin altere duda. la frecuencia de los fenómenos de regurgitación, por Sin ejemplo? duda, sin duda. ¿Y por qué? Porque aumenta la presión positiva dentro del abdomen, lo que dijimos acá. Lo vamos a ver en todo caso, pero si yo, volvemos acá, si tengo aumento de la guatita, la presión dentro del abdomen, no intragástrica, pero dentro del abdomen va a ser mayor, por lo tanto, claro que me va a generar reflujo. ¿Ya? Ahí vamos a verlo en todo caso, pero te lo respondo al tiro. Sí, la patología, todo lo que tiene que ver con obesidad se relaciona con aumentos de fenómenos de regurgitación, de enfermedad por reflujo, etcétera. Ya lo vamos a ir viendo. No hay trastornos motores como tal, ojo, trastorno motor porque el trastorno motor es una enfermedad de la motilidad, o sea, de los músculos. Si yo tengo un aumento de la presión intraabdominal, ¿están alterados los músculos? No. ¿Te fijas? No es un trastorno motor, pero sí de la enfermedad por reflujo. Ahí sí, ¿ya? Pero claro que la obesidad influye, ¿ya?
pero no en esto. Y Influye, profesor, ya. una pregunta entonces, en qué sentido sería o en qué caso a ver, podría haber un trastorno motor secundario? Aquí lo vamos a ver, ¿ya? Ahí Ya, te lo vamos a contar al tiro, ¿ya? Entonces, mira, entonces aquí se echan a perder los músculos. El más famoso de todas estas cosas, porque como modelo, como cototo, es la famosa calasia, ¿ya? Entonces, fíjense esta enfermedad. Usted, sin haberlo, no tenemos peristálsica y tiene una presión media, la que estamos hablando del esfínter esofágico inferior, mayor a 10. O sea, estamos diciendo que esto, la presión de relajación integrada, está más alta de lo que esperaríamos, mayor de 10. Entonces, ya entendemos que este es un trastorno motor en el cual las cosas tienden a quedarse en el esófago. ¿Por qué? Porque no hay peristalsis y en el fondo hay una falta de relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Se dan cuenta el tiro? Porque el IRP lo que mide es relajación. Si está la presión más alta, significa que no se está relajando. Después viene un tipo 2, fíjese siempre con que no se relaja, y obviamente siempre que no se relaja, y vamos a ver que algunos se relacionan con contracción y con presurización, lo vamos a ver en monito, y otro en el fondo que hay una contracción, o sea, hay contracciones prematuras, pero lo importante es que no se relaja. ¿Se dan cuenta? Tenemos otros trastornos donde simplemente hay una obstrucción porque no se relaja para nada y tenemos presión mayor. ¿Se dan cuenta? Entonces, vemos al tiro la calasia. ¿Qué es lo que pasa en la calasia? Ah, hay una ausencia de relajación del esfínter. Listo. Con o sin peristalsia. De eso depende la clasificación. Lo vamos a ver en monitos para que lo entendamos. ¿Ya? Tenemos otra patología que en el fondo de Frentón hay una obstrucción donde falla todo. Tenemos trastornos ya de la motilidad. Esta es la galaxia que tiene nombre propio porque es una enfermedad propia. Tenemos el espasmo distal esofágico. Eso es lo que dice, tenemos una presión menor, por lo tanto no es un problema de relajación. Pero tenemos contracciones que llegan antes. ¿Ya? ¿Entienden lo que trato de decir? Acuérdense de esto. Esto tiene un tiempo. Uh, Tiene un tiempo. Todo esto tiene un tiempo. Pero ¿qué pasa si esto se contrae en simultánea? ¿Va a haber ondas propulsivas? No, porque la idea es que se estruje. Si yo contraigo todo al mismo tiempo, no va a funcionar bien, porque en el fondo estoy generando como, por decirlo aquí se contrae aquí, van generándose como anillos que impiden la propulsión. ¿Se dan cuenta? Entonces al tiro no se, el trastorno de motilidad, hay en el fondo contracciones prematuras, no funciona bien. Tenemos otra enfermedad que se llama esófago hipercontráctil. Esto vamos a ver lo que significa, pero en el fondo significa, se contrae demasiado intenso. Y tenemos esto no los vamos a ver porque son las anomalías peristálticas, que son más complicadas, pero tenemos peristalsis débil o ausencia de peristalsis. Eso vamos, pero ahora esto no se preocupen por las cifras, sino me vuelvo a sentir, me interesan los conceptos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de la galaxia. Antes la galaxia, antes que estuviera esta manometría de alta resolución, se estudiaba por manometría convencional, como la que vimos al principio, o con radiografía. Ojo, así de simple con radiografía. ¿Qué vemos en esta radiografía? Tenemos acá que no hay relajación. Aquí debiera pasar hacia el estómago, y fíjense que aquí está, ¡pum!, cero relajación. Entonces, en este caso, hay una ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. Nosotros, ¿cómo sabíamos eso? Porque la IRP es alta. Esa IRP debería tender a cero, ¿ya? Y al mismo tiempo el esófago no debiera estar nunca así, porque lo que nosotros debiéramos esperar es que aquí hubiera varios, o aquí hubiera varios, pero no a lo largo de todo el tubo digestivo, de todo el esófago, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, se ven zonas estrechadas. Esta zona estrechada, esta zona estrechada, esta zona más estrechada. Eso está hablando que aquí hay contracciones al mismo tiempo, contracciones simultáneas. Y eso tampoco uno lo quiere esperar, porque uno lo que quiere esperar, según esto, pero de nuevo atrás, es que se vaya contrayendo así de a poquitito a lo largo. No que hubiera contracción acá, ni contracción acá, ni contracción acá. ¿Cómo vemos la contracción? Por la presión más alta. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto va con monitos, no se preocupen, si lo ven, te pregunto de explicar. Entonces, la disfagia aquí va a ser para sólido y líquido, porque no pasa nada hacia abajo. Con esta peristalsis, por estas contracciones ineficientes, muchas veces vigorosas, puede haber dolor retroesternal, por lo tanto se puede confundir con dolor anginoso. Y aquí va a haber pseudo regurgitación, ¿por qué? Porque las cosas que están quedando aquí, que no pasan, se devuelven.
se devuelven. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que van a haber contenido de lo que tragué? Sí, pero ¿viene del estómago? No, por lo tanto es pseudo-regurgitación. ¿Ya? Y los que son más observadores, que son muy observadores, se dan cuenta que aquí hay un nivel. Ese nivel significa que hay aire. Entonces, estamos hablando que hay zonas que también están con algún grado de tono. ¿Ya? ¿Por qué se produciría esto? ¿Ya? Habría una alteración del sistema miantérico, o sea, el sistema del plexo miantérico. Habría un balance entre el sistema excitatorio, la contracción e inhibitorio, y habría inicialmente una prevalencia del sistema excitatorio en ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. O sea, eso es lo que estábamos viendo un poco acá. Está contrayéndose, pero no se está relajando digamos, el esfínter. Entonces, vamos a tener como por decirlo, un apretón, pero una zona que no se puede vaciar. Entonces, obviamente, genera dolor. ¿Ya? Y esto es lo que uno Profesor, pero igual algo de comida debe pasar al estómago o no pasa nada. puede pasar muy poco. Los pacientes estos se desnutren, tienen un montón de efectos. O sea, estos pacientes inicialmente, porque depende del nivel, depende de los avances de la enfermedad, en el fondo pueden llegar a tener escaso paso de contenido digestivo. O sea, en el fondo pueden llegar a desnutrirse severamente. Lo que pasa es que hay distintas etapas, como vamos a ver ahora. Entonces, evidentemente depende del grado, la severidad, etcétera, pero estos pacientes se desnutren, o sea, claramente se desnutren. No sé si, ahora, Ya sí, comprendo. habitualmente pasa algo, no te voy a decir que no pasa nada, pasa algo, pero puede pasar muy, muy poco, o sea, extremadamente poco, ¿ya? Porque va avanzando. Entonces, yo no me interesa aprender los distintos tipos, pero para ver como modelo, tenemos el tipo uno en el cual tenemos una presión alta del esfínter, y fíjense que el paciente traga, acuérdense, músculo estriado, por lo tanto no se ve afectado acá, y fíjense, cero onda. O sea, aquí la posibilidad que la comida propulse, cero, y la posibilidad que entre algo a la guatita, cero. Entonces aquí tenemos Ahora, tú dices, ¿pasa algo comida? Claro, si nosotros tuviéramos una presión mayor a 22, por decir acá en el esófago, claro que pasa. ¿Se entiende la idea? Por ejemplo, aquí pasa algo, sí, pues si aquí tenemos, por ejemplo, más de 28, aquí tenemos 28, pasa. O sea, si no es que no pase nada, pero los pacientes estos se ven severamente comprometidos en la parte nutricional, ¿ya? Esta galaxia tipo 2 que en el fondo te dan cuenta que si hay un poquitito de relajación por pedacitos, hay una presión que es semejante a la anterior, pero la diferencia aquí en lo que hay es que acá en el fondo se produce la posibilidad de que entre aire y se presurice el aire. ¿Ya? Entonces pues, tenemos zonas que está el aire presurizado, o sea, en el fondo hay una contracción no peristáltica, pero con ausencia de relajación. ¿Ya? Y el tipo 3 en el cual se dan cuenta, se contrae todo en simultáneo. Entonces, fíjense cómo se ve. Lo que uno debiera ver es que aquí se va contrayendo, aquí hubiera parte bolo, pero aquí no, porque se va contrayendo y se va desplazando. ¿Se acuerdan que era así la curva? Y esto, obviamente, tenemos una gran hipertonía y contracciones vigorosas en relación al esófago. Está todo el rato así contraído. Entonces, por ejemplo, de estas, ¿cuál creen que da más dolor? Más dolor? ¿Esta da dolor? No. ¿Esta da dolor? Tampoco. Pero esta debiera dar dolor, claro que sí, porque está La que se todo, contrae todo. te contrae todo. ¿Te fijas la idea? Entonces, ahora, ¿por qué? Me sacó la diapositiva. Es que esta diapositiva me sacó la diapositiva mi jefe. Pero, ¿por qué ocurre esto? Porque se va perdiendo, en fondo, progresivamente células, en el fondo, que generan inhibición. Entonces, en el fondo se va perdiendo esta relación entre células excitatorias e inhibitorias. ¿Ya? Inicialmente se comprometen las células relajatorias del esfínter. Por lo tanto, el esfínter deja de relajarse, pero a la medida que va avanzando la enfermedad, se van perdiendo células relajatorias del recto del tubo esofágico. ¿Ya? Y ese es el concepto. Ahora, se supone que las vías están normales. O sea, si ustedes dicen, ¿las vías están normales? Sí, pero se pierde la secreción. Entonces, algunos de estos pacientes andan con Botox, con toxina botulínica, porque en el fondo responden a acetilcolina. ¿Ya? Ya está ahí nomás porque no. Pero esa es la famosa galaxia. Tenemos primaria, que la persona nace con la galaxia, pero ojo,
enfermedades que generan acalasia un montón, e infecciosa. Por ejemplo, la enfermedad de Chagas genera acalasia. Hay trastornos de tipo viral que generan acalasia. Hay enfermedades autoinmunes que generan acalasia, no voy a escribir cada una, pero hay muchas, y neurodegenerativa, que en el fondo es una acalasia idiopática. Por lo cual hay un montón de acalasia, ¿ya? O sea, no es una enfermedad que uno no vea, ¿sabes? Porque hay enfermedades que que aprenden y yo no la he visto nunca en la vida. Te fijas, la he estudiado, pero no la he visto nunca. Esta es una enfermedad que se ve, donde se ve fundamentalmente en cirugía, sobre todo la acalasia, porque muchas. A ver, ¿cómo se resuelve esto? Esto se resuelve simplemente dilatando el esfínter. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí no hay ningún fármaco que sea muy bueno, porque esto del esfínter se hace hipertónico, etcétera. Por lo tanto, la forma que uno puede hacer es haciendo miotomía, que era la más invasiva, o sea, cortando, haciendo unas cortaduras del esfínter, acuérdense que no es un esfínter como tal, sino que una plastía, o simplemente, en el fondo, dilatando se llaman bujías, pero en el fondo son dilatar con un dilatador, o sea, una cosa que permite la dilatación, ¿ya? Antes se hacían quirúrgicas, ahora se hacen con endoscopía, y hay otros, bueno, como le dije, hay tratamientos como la toxina botulínica, Botox, pero en el fondo hay que tener claro que es una enfermedad que van a ver, y sobre todo, por ejemplo, en el norte, por la cantidad de Chagas, ¿ya? Si usted, zonas endémicas de Chagas, aquí en Chile, es de más o menos desde Colina, que es un pueblito que está a la salida de Santiago, hasta todo el norte. Entonces, no es algo que ustedes no debieran verlo. No es algo que no debieran ver un Chaga. ¿Ya? Profe, ¿Sí? pero en ese caso que se le hace la miotonía, o ¿cómo se llama? Se llama Bueno, miotomía. ¿Ya? ya, la miotomía, ¿no quedan después con reflujo? Sí, pues quedan con reflujo. Sí, ese es el problema. Se pierde la regulación. Pero ahí viene la pregunta: ¿qué es mejor? ¿Que queden con reflujo o que queden sin poder comer nada y sí, con todos síntomas Ah, no, sí, respiratorios? pero definitivamente prefiero el reflujo. Ya, que se entendió un poquitito. Entonces, sí, obviamente, claro, todos los procedimientos y mira, todos los fármacos tienen efectos adversos. Ustedes dicen, pero por ejemplo, ¿la aspirina tiene efectos adversos? Sí, pues hay gente que se muere de hemorragias por aspirina, porque como altera, como ustedes saben, es antiinflamatorio, pero como altera el funcionamiento de las plaquetas, o sea, es un antiagregante, la gente se muere de la aspirina, o sea, se mueren, de verdad. Suena raro, pero se muere. Ustedes dicen, el paracetamol. Hay gente que se muere por eso. Sí, pues si toman más de la cuenta, se intoxican. Si todo lo que hacemos nosotros tiene un potencial efecto adverso, y por eso tenemos que pensar mucho cuando hacemos las cosas. Alguien dice, pero no, ya, un examen. Yo llego y le hago un examen, ya, un pinchazo a una vena. También puedo dejar un hematoma, pueden tener distinta gravedad, pero todo lo que hacemos nosotros tiene un lado relativamente negativo. ¿Ya? Por tanto, perfecto, me parece muy bueno tu comentario en relación de que, claro, que pueden quedar. ¿Ya? Te agradezco esos comentarios porque hablan de que están entendiendo bien las cosas. ¿Ya? Bueno, y tenemos acalasia secundaria, como ya lo dijimos, con la enfermedad de Chagas, no tengo, y pseudocalasia, que, bueno, no hablar de pseudocalasia, bueno, tiene mucho sentido, pero son trastornos de la hipertonía, y esclerodermia, que genera más que solamente acalasia, sino que también genera la esclerodermia, como dice un poco el nombre, es la esclerosis, o sea, de fósito colágeno de dermis, o sea, entre comillas, de la piel, ¿ya? Pero lo que hace también en tubo digestivo, para contarlo cortito, en el fondo hace que se relaje más el esfínter, pero deposita colágeno en todo el tercio inferior. Entonces, se pierde la capacidad contráctil, por eso se transforma en un tubo liso, por decirlo de alguna manera. Entonces, obviamente puede generar calasia si se genera un esfínter hipertónico, pero puede también generar enfermedad por reflujo si genera un esfínter hipotónico. Pero se pierde completamente la motilidad, se transforma en un tubito en el cual, como un tubo rígido, en el cual no puede generarse fenómenos contráctiles. Más o menos los pacientes con escleroderma, es una enfermedad reumatológica, en fondo autoinmune. En general, el compromiso es más o menos un 30% de los pacientes con esclerodermia tienen compromiso grave del esófago, para que es una enfermedad bastante frecuente. ¿Ya? Otra enfermedad, ya dejamos la calasia, ahí no lo tocamos más, el espasmo distal esofágico.
Antes se llama espasmo difuso y tenía otro nombre, espasmo, pero al final se pusieron espasmo distal esofágico. ¿Qué es lo que ocurre acá? Si ustedes ven acá, se ve que viene nuestro ovario, ¡pum!, lleno de contracción por todos lados. ¿Se dan cuenta? Lo que uno esperaría es que fuera desplazándose el ovario, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el espasmo distal? El desorden de la inervación inhibitaria, aquí hay una alteración de la inhibición, que da paso a contracciones no peristálticas, o sea, no coordinadas, de inicio simultáneo, o sea, parten todas juntas. Y eso es lo importante, o sea, no es ordenadita. Volvemos, no tengo, ya. Lo típico que uno debiera ver es que fuera así, fuera como ordenadita. Aquí, fíjense, ¡pum!, se contrae todo esto juntos, se contrae todo esto juntos, ¿ya? Entonces, el inicio simultáneo y más o menos completo, en forma simultánea, del esófago, ¿ya? Aquí ocurren lo que se llaman ondas terciarias, que son ondas de gran intensidad, ¿ya? Tenemos la onda primaria, que es la normal, la onda secundaria, que es una onda de barrido, o sea, y onda, esto es fisiología, ¿eh? Y onda terciaria cuando son, en el fondo, que son ondas anormales de una intensidad, pero también de una simultaneidad de onda simultánea, ¿ya? Este espasmo distal esofágico es también súper frecuente, lo que pasa es que son no fáciles de diagnosticar, ¿ya? Puede ocurrir espontáneamente, o sea, sin yo hacer nada, sin haber comido, o secundario a la deglución, ¿ya? Por eso es tan difícil a veces hacer el diagnóstico diferencial con dolor anginoso, porque el paciente, supóngase, está corriendo, como puede ocurrir en cualquier momento, puede darle el dolor, este espasmo distal, corriendo, y uno piensa, oh, esto es un síndrome coronario agudo, y al final es patología esofágica. Ahora, eso nos complica la vida en términos diagnósticos, y más encima el espasmo distal responde a nitrito. Entonces, si usted, por ejemplo, a este paciente que tiene este dolor sugerente de dolor anginoso, eso es lo que puede dar angina-like pain, o sea, dolor tipo anginoso, en el fondo le dan nitrito y también se le quita, porque en el fondo responden a nitrito. ¿Por qué responden a nitrito? Porque acuérdense, ¿cuál era uno de los inhibitorios de la actividad muscular? El óxido nítrico. Y acuérdense que los nitritos, ¿qué es lo que hacen? Crean vasodilatación por óxido nítrico, endotelio dependiente. Aquí no es endotelio, pero es en el fondo es la mucosa. Entonces, en el fondo también tiene efecto, digamos, el óxido, digamos, perdón, los nitritos, que son tratamientos en el fondo para relajar, también tiene efecto de relajar, me refiero a vasculatura, también tiene efecto sobre el espasmo, sobre esta contracción simultánea, ¿ya? Esto es lo que uno debiera ver. Aquí a alguien se le ocurrió tener otras mediciones que tienen que ver con, no me interesa tanto que se aprenda lo que se trata, pero el concepto tiene que ver con la simultaneidad, ¿ya? Entonces, en el espasmo distal se produce una contracción prematura, ¿ya? Con el fondo muy precoz en relación en el fondo a la deglución, ¿ya? Ese es el concepto importante, ¿ya? Ahora, ustedes van a decir contracción rápido con latencia normal, porque este no sería un espasmo distal esofágico porque tiene que ver con la prematuridad, ¿ya? O sea, aquí llega y se contrae todo en simultánea, pero pegadito al periodo de que se abre la apertura. Entonces, se cuenta que hay una latencia corta, aquí también una latencia corta, pero en el fondo de alta intensidad. Aquí tenemos una latencia larga, por lo tanto, una latencia normal, por lo cual ahora no importa que se aprendan las cifras ni el concepto, y no voy a preguntarse la sigla que significa CFB, no les voy a preguntar, pero el concepto es que en el espasmo distal hay una latencia cortita, y eso es lo que en el fondo predomina, y obviamente alta intensidad. ¿Por qué se produciría este espasmo distal esofágico? Una cosita que ocurre en estas patologías, sobre todo en el Chagas, que yo no lo mostré, es que se debilita la pared y pueden aparecer divertículos, ¿ya? Un divertículo es como una hernia del esófago, ¿ya? Si nosotros tenemos el esófago y lo normal es que tenga esa estructura, se hernia la submucosa a través de la capa muscular y aparece lo que se llama divertículo, ¿ya? Pero aquí no aparece, el espasmo distal no aparece, lo iba a nombrar en la galaxia y se me olvidó, pero era el nombre, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Se supone que hay disfunción de la inhibición inhibitoria,
es una degeneración neuronal, pero parcelada se refiere por pedazo. Se ve ausencia de onda de inhibición previa a la peristalsis. Yo le dije que cuando ocurre una contracción existe normalmente una ligera inhibición. O sea, digamos, aquí se contrae, en el momento que se está contrayendo acá, se genera una inhibición chiquitita que hace que el movimiento sea más peristáltico. Se exacerba de citología con isohidrofonio, o sea, es dependiente de acetilcolina, y pueden haber contracciones peristálticas hipertensivas o un efecto esofágico hipertensivo. O sea, puede haber peristalsis pero hipertensiva. Entonces, al final, ¿qué es lo que lo define? La latencia corta, o sea, que en el fondo parta en forma prematura. ¿Ya? Es lo que es otro, otro trastorno motor. Hemos visto ¿cómo se llama? La calasia, hemos visto el esófago, perdón, el espasmo distal. Otro es el esófago en cascanueces. ¿Ya? ¿Por qué se separa? Porque en el fondo es muy parecido, porque este tiene fundamentalmente hiperactividad contráctil. O sea, aquí se contrae con presiones muy, muy, muy altas. ¿Ya? Por lo tanto, el hallazgo es fundamentalmente clínico, es dolor anginoso no coronario. Esto genera un dolor muy intenso porque es muy fuerte la contracción. ¿Ya? Ojo, hay pacientes que tienen contracción muy intensa y no tienen tanta sintomatología. Entonces, ahí nos molesta. Aquí no es que hayan ondas terciarias, las ondas terciarias son ondas, entre comillas, normales, que no deben haber nunca. Aquí hay ondas primarias normales, o sea, son las ondas, me refiero, que ocurren normalmente en la gota de deglución, y ondas secundarias que también ocurren cuando, como barrido, lo que va quedando, el intestino se contrae para llevarlo al estómago. Esas son ondas secundarias. Aquí hay ondas primarias y secundarias, pero de intensidad muy alta y de tiempo muy alta, ¿ya? Eso es para diferenciarlo del espasmo difuso, perdón, del espasmo distal esofágico, pero el espasmo distal esofágico son ondas terciarias, ¿ya? Ahora, si uno dice, hay ondas primarias y secundarias, entonces, ¿esto va a estar gatillado con la comida o va a estar presentarse en cualquier momento? Aquí uno dice, ondas primarias significa que la persona deglutió. Entonces, estas habitualmente aparecen en relación en deglución. O sea, uno esperaría que el paciente hubiera comido algo y esto apareciera después, ¿ya? Esto corresponde, se supone teóricamente a mecanismo normal, o sea, funciona bien en todo el sistema, pero aumenta la intensidad de la contracción por mecanismos tensionales o porque la sensibilidad del esófago está más grande. O sea, siente, en el fondo, yo querer una contracción y mi normal, digamos, en el fondo, con los neurotransmisores normales, pero responde más potente el músculo. ¿Ya? Ahora, obviamente estas cosas no se saben con exactitud. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Si ustedes se dan cuenta, aquí se le ocurrió a alguien hacer el TCI, que se llama intervalo contractil distal. En el fondo es re sencillo. Miden la presión, ¿ya? Miden el tiempo, ¿ya? Y miden los centímetros que abarca la contracción. Por eso es la unidad, fíjense, milímetros de mercurio por segundos por centímetro. O sea, en el fondo, cuánto es largo, cuánto es el ancho, y obviamente cuánto es la intensidad, o sea, el color, ¿ya? Y ahí tenemos dos tipos de patología dependiendo de la intensidad. Este es en cascanueces, o sea, digamos esófago en cascanueces, y tenemos en esto, jackhammer significa martillo de demolición. Entonces se dan cuenta aquí la latencia está bien, aquí nosotros teníamos la apertura y se demoró un tiempo suficiente en general la contracción máxima. Se dan cuenta la pendiente se ve bastante como buena, pero fíjense en la intensidad. La intensidad de esto es mucho mayor. Aquí llegamos a presiones fácilmente de 150 en algunas zonas y el tiempo que dura es mucho más, ¿ya? Ahora, y obviamente aquí se producen ondas en forma simultánea. Ahora, ¿son peristálticas? Claro, si se dan cuenta uno podría decir, sí, la mayoría de las veces son peristálticas, porque va generándose una pequeña relajación, tiene como la forma normal, pero aquí obviamente no es tan peristáltica, porque se está contrayendo y después vuelve a contraerse, etcétera, ¿ya? Entonces, este sería nuestro, digamos, esófago en cascanueces o esófago en el martillo de evolución. Yo habitualmente lo pregunto con lo mismo porque es el mismo fenómeno, pero cambia la intensidad, ¿ya? Si nosotros vamos a la clasificación que vimos al principio, que bueno, se llama clasificación de Chicago, van a verse que tenemos espasmo distal, que tiene que ver con lo prematuro,
Y los esófagos hipercontráctiles tienen que ver con esta intensidad, con este famoso intervalo distal de contractibilidad. ¿Ya? Y listo. Entonces terminamos la patología motora. Vamos, si ya una hora, esto es lo más importante, la verdad, de la clase, pero no por eso menos importante que la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Este lejos es la patología crónica recurrente más frecuente. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Corresponde al reflujo, ojo, del estómago hacia el esófago, que puede, en el fondo, la mayoría de las veces salir como regurgitación, o sea, porque es contenido de estómago. Pero ojo, si el píloro no funciona bien, puede haber también reflujo del duodeno. Entonces uno podría decir, oye, tenemos reflujo ácido, sí, si bien del contenido gástrico, pero también puede haber reflujo alcalino, producto del duodeno. Acuérdense que el duodeno secreta bicarbonato, por lo cual, si nosotros, digamos, del duodeno refluye hacia el estómago y del estómago refluye al esófago, podemos tener reflujo gastroesofágico, pero en realidad es esófago duodenal, pero a través del estómago de contenido alcalino. ¿Ya? El síntoma más frecuente, lejos, es la pirosis, pero también la regurgitación y disfagia. ¿Ya? ¿Qué disfagia habitualmente? Disfagia lógica, ¿ya? Causas multifactoriales, pero en el fondo tiene que ver con dos como grupos. Uno es que el esfínter esofágico inferior funcione bien. Si tenemos un esófago que está hipotónico, está funcionando mal, vamos a tener obviamente mayor riesgo de episodio de reflujo, ¿ya? Porque está funcionando mal el esfínter. Entonces, con presiones positivas abdominal, que siempre es positiva, y presiones negativas intratorácicas, va a tender a devolverse todo, ¿ya? Y lo otro tiene que ver con motilidad esofágico, que tiene que ver con el clearance disminuido o el mayor tiempo contacto. ¿Ya? Entonces, en el fondo, por decirlo de una manera, si nosotros tenemos un esófago que funciona mal, vamos a tener posibilidad de que en el fondo haya un mal clearance, una mala limpieza del esófago. Lo mismo pasaría si el esfínter funciona mal, porque normalmente debieran estar pasando pequeñas cantidades de contenido gástrico hacia el esófago. ¿Por qué es tan normal? Por las presiones. O sea, no es tan inormal. ¿Ya? Otra cosa es la enfermedad, porque la enfermedad es cuando el paciente tiene síntomas o hay algún tipo de lesión en el esófago. Lo normal es que si tenemos un poquitito de reflujo, chiquitito, 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 y nuestro esófago se defiende bien, no alcanza a hacerle daño, aunque tengamos reflujo. ¿Ya? Ya. ¿Cuáles son los factores que influyen? Muchos. Uno son, en el fondo, las barreras antirreflujo. O sea, por ejemplo, el esfínter esofágico inferior, tenemos en el fondo los sistemas de defensa esofágica, esto que hablamos del clearance, tenemos en el fondo la mucosa, hay un montón de estas cosas que son como de defensa. Pero ahora quiero verlo al revés. ¿Cuáles son los mecanismos antirreflujo? Porque esto es un equilibrio entre las barreras antirreflujo, que como ya le dije son de esfínter, el clearance, esta onda secundaria, etcétera, versus en el fondo las cosas que fallan, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de reflujo? En el fondo, los programas. Uno, lo que tiene que ver con el esfínter esofágico inferior, que consiste que se producen relajaciones del esfínter esofágico inferior inducidas por la deglución. Entonces, yo puedo llegar, si yo como, en el fondo va a ir bolo para abajo, pero como se abre el esfínter, también puedo tener que se me devuelva contenido del estómago, mientras el esfínter esté abierto. Eso, en el fondo, son las relajaciones de esfínter inducidas por deglución. Lo normal es que cuando yo coma o degluta, se me produzca esa relajación. ¿Ya? Eso es normal. Otro problema mecánico es el esfínter esofágico inferior hipotensivo, o sea, que el refrentón en el esfínter no funciona. Si el esfínter no funciona, volvemos, se me va a tender a dar, como hay presión positiva intraabdominal, se me va a tender a ir todo hacia el tórax porque hay presión intranegativa, intratorácica negativa, por lo tanto se va a tender a refluir. Lo otro son un fenómeno de unas relajaciones que se llaman relajaciones transientes del esfínter esofágico inferior no relacionadas con deglución. Son un mecanismo normal que ocurre, y lo voy a explicar por qué. Cuando nosotros comemos, entre otras cosas, tragamos aire. Entonces, ¿es buena idea que tengamos aire en el estómago? Uno dice, el aire se comprime, el aire no es tan buena idea, porque en el fondo no vamos a poder hacer unos movimientos gástricos con mucha eficiencia, porque si se comprime no genera movimiento. Entonces, nosotros sacamos ese aire. ¿Cómo lo sacamos? Un eructo. ¿Ya?
Ya, pero un eructo es poco coqueto, pues, es como, ya, sacamos el aire. Hay otras formas que son un poquitito más sutiles, que se relaja el esfínter esofágico, porque el eructo implica presión de la guatita, o sea que hay presión intraabdominal dentro del estómago alta. Una forma más sutil, sin llegar todavía a que haya presión muy alta dentro del estómago, es que se relaje tranquilitamente el esfínter esofágico cortito un ratito, y ese en el fondo lo normal teóricamente es que se relaje en un tiempo corto y en el fondo espontáneamente sin haber deglutido para sacar entre comillas ese gas que está molestando, ¿ya? Eso se llama relajaciones transientes en el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Lo vamos a ver después. Otro mecanismo de reflujo es la hernia hiatal. ¿Qué es lo que es la hernia hiatal? Es que en la parte de arriba del estómago, o sea, donde está el esfínter esofágico inferior, en vez de quedar en el abdomen, queda en el tórax. ¿Por qué es tan malo que quede en el tórax? Porque va a quedar en una zona de presión negativa. Entonces va a tender a mantener, en el fondo, a abrir el esfínter esofágico inferior. Entonces, obviamente, el hecho de que haya una hernia natal hace, obviamente, que se favorezca los episodios de, en el fondo, de reflujo. Otro concepto, el bolsillo ácido, que es un concepto más difícil de explicar, pero lo voy a tratar de explicar en forma bien sencilla. Consiste en lo siguiente. Uno normalmente tiende a pensar de que cuando nosotros comemos, el estómago está todo bien como mezclado, como que está todo absolutamente bien mezclado. O sea, entonces se mezclan todas las cosas, pero la verdad es que eso se ha demostrado que no es así, ¿ya? Se produce una capa, entre comillas, se separan como en capas, producto del tamaño de las partículas, de las densidades, de varias cosas, de tal manera que lo normal es que quede la parte superior, o sea, la parte más pegada al esfínter esofágico inferior, una cantidad mayor de ácido, una mayor cantidad de enzima, etcétera, y eso se le llama bolsillo ácido, ¿ya? No es que sea un bolsillo, es como una capita, en el fondo, de acidez, ¿ya? Ahora, obviamente, si yo tengo, no sé, porque mi secreción ácida es más importante o por mis características de las distintas, mis características propias, o sea, en el fondo individuales, hago que tenga un bolsillo ácido más grande, o sea, una capita de ácido y de enzimas más grande que quedan en la parte alta del estómago. En el fondo, cuando uno deglute, cuando tiene contenido gástrico, que sea mayor, voy a tener mayor riesgo de reflujo. O sea, voy a tener como una cantidad de ácido más cerca del esfínter, por lo cual, si tengo mayor cantidad de ácido, voy a tener mayor posibilidad que pase ácido hacia el estómago, o contenido gástrico en realidad, ¿ya? Eso se llama bolsillo ácido, ¿ya? ¿Qué otras cosas pueden fallar? Obviamente el aclaramiento de ácido esofágico, o sea, la depuración de volumen, todas estas contracciones secundarias, etcétera. Obviamente si tengo las glándulas salivales y esofagia, ¿qué pH producen? pH neutro o alcalino. Por lo tanto, obviamente si produzco las glándulas salivales mías son escasas o produzco poca saliva o mis glándulas esofágicas secretan muy poquitito, obviamente voy a tener mayor riesgo de que haya acidez o que el contenido gástrico se exprese en el esófago. Lo mismo tiene que ver con la resistencia en los tejidos. Hay tejidos, las personas tenemos distintas, somos distintos, por lo cual tenemos distintas resistencias epiteliales. Uno puede decir, sí, son sutilezas, pero somos distintos. Entonces hay gente que aguanta más y gente que aguanta menos. Y tenemos factores gástricos. Si yo produzco demasiada acidez, si yo tengo reflujo duodeno gástrico, lo que estábamos hablando, si yo tengo un vaciamiento gástrico retardado, se demora más el estómago en vaciarse, vamos a tener mayor posibilidad que se devuelva porque va a haber más tiempo de ácido dentro del estómago. Entonces, todas estas cosas pueden fallar. Se encuentran de una u otra manera. Vamos a ver algunas con más detalle, como para el monito, pero todas estas cosas pueden fallar, ¿ya? Entonces, eh, bueno, la relajación esfinteriana es dependiente de la presión basal. Puedo tener una presión basal mala o puedo tener una presión, en el fondo, que se relaje mucho más del otro. Cuando existe hipotonía, o sea, en el fondo está la presión basal baja, uno por herida esofagita mucho más severa. ¿Por qué? Porque está permanentemente hipotónico. No es solamente que se relaje mal. Una cosa, volvemos, yo puedo estar con un tono normal, normalmente con una, digamos, con algún grado de contracción, y de repente me relajo mucho, pero aquí está siempre, en el fondo, el esfínter con tendencia a estar abierto. Y eso hace que provoque una esofagitis con mucha más severidad. ¿Por qué? Porque está permanentemente con presión más baja.
¿Qué produce hipotonía? Muchos fármacos, muchos alimentos y muchas hormonas. Después vamos a verlo en un cuadrito resumen. ¿Cómo puedo también, cómo puedo también digamos, vencer esta resistencia que da esta presión basal que da el esfínter esofágico? También lo venzo por presión. Si tengo más presión abdominal, voy a vencer también la presión esfinteriana. Pero ahí está el tono está normal. Lo que pasa es que a nivel abdominal hay mayor presión. Y ahí tenemos, súper importante, obesidad, lo que estamos hablando. La obesidad, claro que favorece en el fondo la enfermedad por reflujo. No el trastorno motor, la enfermedad por reflujo. ¿Por qué? Porque esta presión abdominal mayor vence la presión del esfínter y al vencer la presión del esfínter significa en el fondo que hay en el fondo reflujo. La hernia yatal también, pero cualquier esfuerzo, o sea, en el fondo, si yo hago una presión abdominal muy intensa, perfectamente se puede vencer la presión del esfínter. ¿Ya? ¿Qué cosas regulan la presión del esfínter esofágico inferior? Tenemos las que incrementan, que obviamente no son las que producen reflujo, porque al incrementar la presión, todo lo contrario, cuesta que hagan reflujo, pero las que disminuyen un montón. La colicistequitina, secretina, somatidina, péptido intestinal, fármacos neurológicos, un montón. Alfa-adrenético, antagonista beta, antagonista colinérgico. Estos se ocupan mucho en un montón de enfermedades, sobre todo el antagonista colinérgico, en Parkinson y otras hierbas. Pero fíjense en comida, aquí aparecen tres nomás, pero pueden ser mucho más comidas. Chocolate, grasa, menta. Entonces, fíjense, por ejemplo, el chocolate. Yo como chocolate, ya, rico el chocolate. ¿Qué es lo que hace? Disminuye la presión del esfínter inferior. Como grasa, ¿qué es lo que hace también? Puede lentecer el vaciamiento gástrico. Listo, tengo mi posible reflujo. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto es mucho más largo. O sea, si ustedes buscan lista, aparece algunas veces otros fármacos, o sea, otros alimentos. Por eso, como regla, una persona que tiene reflujo, uno le dice, deje de comer lo que usted siente que le caiga mal, porque cualquier cosa puede tener algún grado de efecto. Estos son los famosos, pero hay un montón de otros. Y un montón de otros, de otros, por ejemplo, fármacos, diazepam, bloqueador de canales de calcio, dopamina, antibarbitúricos, morfina, ojo, prostaglandina, teofilina, etcétera. Hay un montón, montón. ¿Ya? Pero el concepto es que hay fármacos y uno debiera preocuparse cuando uno da un fármaco, sobre todo en un paciente que tiene antecedentes de reflujo, enfermedad por reflujo, ojo, no le estaríamos echando a perder la enfermedad. O al revés, si le llega un paciente que llega con síntomas de enfermedad por reflujo, como la pirosis, lo primero que uno tiene que hacerle es preguntarle qué fármaco está tomando, porque es muchos fármacos, o en otras palabras, si no es con fármacos, qué comidas come, en el fondo, digamos que puedan favorecerle. Aquí van a aparecer otros alimentos, por ejemplo, disminuir la presión, alcohol, grasa, chocolate. Hay unos que son más famosos que otros, pero obviamente dependen de donde ustedes busquen, van a encontrarlo y hay distintos. Y aquí aparecen en el fondo un montón de otros fármacos, cafeína, por ejemplo, que obvio aquí está como fármaco, pero en el fondo es café. Y otras hormonas, estrógenos, imagina la gente que toma, por ejemplo, hormonas de anticonceptiva, etcétera. El listado es gigante. Y hay unos que aumentan la presión. Entonces, en el fondo, ¿estos qué es lo que serían? Serían como tratamientos de la enfermedad. Yo no digo que se ocupen todos, pero en el fondo son los tratamientos típicos. Metoclopramida, si se aplica se ocupar por un efecto antiansión, no digo que sirvan. Antagonistas de la secreción ácida que aquí no aparecen, pero en el fondo tenemos los inhibidores de bomba protón, pero en el fondo es un montón de fármacos que modifican la presión del esfínter. Los inhibidores de bomba protón no modifican la presión del esfínter, pero forman parte de los tratamientos. ¿Ya? Pero para que usted vea, pero esto aumenta la presión. Bueno, hay situaciones, como les dije, de que el problema es el esfínter está trabajando mal, el esfínter se relaja mucho o el esfínter está hipotónico o que la presión intraabdominal supera la presión del esfínter. O sea, todas esas tienen que ver con esfínter. ¿Ya? Hay otras donde el esfínter tiene presiones normales, crónicamente, pero se relaja, entre comillas, mal. Y ahí aparecen las que hablábamos hace un ratito, la relajación transiente del esfínter esofágico no relacionadas con deglución, ¿ya? Esto es el mecanismo lejos más frecuente, ¿ya? ¿Ya? El lejos es la causa más frecuente de esfínter. ¿Ocurren normalmente? Sí, ¿ya? Pero el problema es que estas relajaciones, eh, cuando se encuentran exageradas, van a tender a generar mayor cantidad de reflujo, ¿ya?
¿En qué qué se consisten estas relajaciones? No tienen peristaltismo, son en general más duraderas que la relajación relacionada con deglución, y aquí no hay inhibición del diafragma crural, o sea, en el fondo queda el diafragma como que no funciona nada, ¿ya? Entonces, en personas que tienen reflujo, el 50-80% de las personas que tienen reflujo hay relaciones transientes, pero en personas sanas también ocurren. ¿Qué es una persona sana? Una persona que no tiene enfermedad por reflujo. ¿Se entiende la idea? O sea, de otra manera, es normal tener un poco de reacciones transientes no dilutorias, pero volvemos a lo mismo, sí puede tener un rol patológico, ¿ya? Otro mecanismo son las hernias diatales. Aquí consiste la hernia diatal, nosotros ya Doctor lo Rossi, ¿sí? ¿Qué quedan consulta cuántos poquititas? días le quedan para terminar Como ese tres o trabajo. cuatro, tres me quedan. Ah, ya, súper. Y son las más clínicas, o sea que lo vamos de Ok. una tirada. No, si terminamos el tiro. Entonces, se dan cuenta, aquí tenemos la hernia, sube el ácido a través de la hernia, porque esto está comunicado, esto queda intraabdominal, sube ácido, sube todo, ¡pum! Más fácil que lo pase porque esto está a presión negativa, o sea, está chupando en el fondo para arriba, ¿ya? Entonces, eso, se pierde en el fondo la barrera antirreflujo, ¿ya? Para diagnosticarlo, me dice, pero puede ser fácil, es re difícil, porque tenemos que medir, por un lado, que efectivamente haya reflujo, que haya pH ácido, o que se dañe la mucosa, o sea, que haya esofagitis, pero pero es súper difícil demostrar que sea causa de enfermedad. Entonces tenemos pruebas antirreflujo, que son medir el pH, que se ve cómo cambia el pH, se ve bueno, el reflujo no ácido, se puede hacer la esofagografía con varios, que vimos, en el fondo ya le damos varios, llega al estómago, después se devuelve, tenemos posibilidad de que haya reflujo, pero el problema es documentar que ese reflujo sea el que cause la enfermedad, ¿ya? Entonces tenemos pruebas para evaluar los síntomas, si le da ácido y se ve si se genera síntomas, pruebas para evaluar el daño, si en el fondo hay esofagitis, pero hay muchos pacientes que no tienen esofagitis y sí tienen reflujo y sí tienen sintomatología, por lo tanto tienen enfermedad por reflujo, pero no tienen esofagitis, que es la inflamación, y tenemos pruebas de manometría que ya lo vimos. De aquí en el fondo es ver las presiones. Tan complicado esto, y esta me parece que es la última, la anteúltima, es que se hacen las formas para diagnosticarla. Por ejemplo, tiene que ver con estas técnicas que se llaman impedancia auditiva, pH multicanal. No se trata que ustedes se lo aprendan, pero en el fondo, en forma simultánea, se mide el pH del esófago, se mide la presión, se mide la secreción ácida, y en el fondo se ve todo. Entonces, al verse todo, en forma continua, nosotros vemos que aquí, por ejemplo, coincidió pH bajo con regurgitación. ¿Por qué? Porque se hubo una caída de la presión. Pero fue regurgitación no ácida porque el pH se mantuvo sobre 4. Entonces, se dan cuenta, esto para tratar de decirles que el diagnóstico de certeza es súper complicado. Porque no basta determinar que haya pH, o acidosis, tiene que haber acidez, tiene que haber síntomas y tiene que haber algo que explique cómo llega a la acidez y que hace daño. Y tratamiento, estos son súper sencillos. Levantar la cabecera. Obvio, si en el fondo yo me acuesto plano, la posibilidad que se vuelva del estómago hacia el tórax es alta, porque hay presión negativa y presión positiva. Por lo tanto, la posición de mi cabeza es fundamental. En general, dormir de cúbito lateral izquierdo no es tan importante, pero teóricamente sí. No acostarse tras las comidas. ¿Por qué? Porque si me acuesto tras las comidas, voy a tener el estómago lleno, y al tener el estómago lleno se va a devolver, porque voy a tener un vaciamiento gástrico disminuido. Importantísimo la obesidad, súper importante. También no usar prendas muy ajustadas. Ajustadas se refiere en el abdomen, porque si yo el abdomen lo someto a presión, obviamente. Evitar comida copiosa, abandonar todos los factores de riesgo, o sea, bebida alcohólica, tabaco, etcétera, y evitar alimentos que facilitan. Y eso hay que preguntarle al paciente, qué es lo que usted cree que le hace más mal, y obviamente un listado que nosotros tenemos. Y se acabó, para que no me reten por la hora. Dudas, preguntas, consultas. No lo reto, usted sabe que Y es son para, buenas, si lo digo en buenas, sí, es para que sí, cumpla sí, con la sí, hora. Sí, es está bien. para que tengamos nuestro espacio. Sí, para que tengan Muchas descanso. gracias por su clase, Doc. Chicos, ¿alguna duda para el Doc? Apuré, pero yo creo que... Más Dale, que todo una curiosidad. dale. Ya, es que había dicho, en una parte dijo que no quería profundizar sobre el tratamiento con Botox en Acalasia 3, creo, si no me En equivoco. la galaxia, sí, sí. No, en la ¿Ya? galaxia en general, en la En galaxia. general. Mm. Ya, pero ¿es Botox exclusivamente en el esfínter? Sí, se inyecta en el O... esfínter. Mm. Ah, ya,
Ya, Sí, porque sí, pensaba que si era en el esófago, no, al final iba a quedar como, no ya la sé, embarrada. como... No, es solamente el Sí. esfínter. Sí, como tú bien lo dices. Ah, ya. Bien, pero ¿viste? Me encanta esa pregunta, pues, perdona que sea, porque se nota que están entendiendo. Perfecto, bien, sí, el esfínter. Ah, y cómo lo aplican? Es por endoscopía. Ah, en la misma endoscopía, ¿Ya? en la punta tienen algún dispositivo. Mira, la endoscopía, todos los métodos actuales endoscópicos que son por fibra óptica tienen canales, ¿ya? ¿Qué es lo que es un canal? Es un pedacito del endoscopio que tiene un canal. O sea, en el fondo no tiene fibra óptica, sino que tiene algo para meter cosas. Entonces, tienen ese canal. Algunos, por ejemplo, tienen canal para inyectar cosas, otros tienen canales para sacar biopsia, otros tienen canales para distintas cosas. Pero en el fondo son chiquititos, colocarle el endoscopio de tener cuánto, un centímetro de diámetro, y en el fondo son 2 o 3 milímetros que ocupan para el canal. Entonces ahí pueden, en el fondo, hacer inyectoterapia. Esto se hace para la endoscopía, por ejemplo, para las varices, para todo. Se ocupan los canales auxiliares se ocupan para hacer inyección o para tomar muestra biopsia, o depende, tienen canales específicos y otros canales que no, lo pueden ocupar multiuso, por decirlo de alguna manera. Eso es general para todos los sistemas endoscópicos, o por ejemplo, broncoscopía, endoscopía, etcétera, por ejemplo, ¿cómo se llama? La pancreatoscopía retrógrada, la ERCP, que yo creo que el doctor va a hablar después cuando hablemos de viabilidad. Todos tienen canales de trabajo. O sea, fuera de mirar, tiene en el fondo son tubitos, entre comillas, dentro de la fibra óptica, que permiten meter cosas, permiten meter guías, o sea, alambre, cuestiones para inyectar, etcétera. Eso, no sé si lo entendiste Sí, o te profe. o te busco un Sí lo bonito. entendí. No, sí, sí lo entendí. No, sí, sí lo entendí. Gracias, profe. A mí no me gusta decir, yo me expliqué mal, pero yo sé que de aquí hay responsabilidad los dos, pero bueno, pero se entendió. Si no se busca, mira, busca fotos no sé, ¿cómo se llama? En Google o en YouTube, y te aparecen los canales y vaya a ver cómo se hace de todo en realidad con estos canales, ¿ya? Canales de auxiliario, canales de trabajo. Ya, profe. Doctor, no escuché bien. ¿Cómo dijo que se llama el examen que hizo, que nos mostró hace dos diapositivas? Este de acá, esto Del trazado, se llama, pero sea lo mismo el nombre, si esto no se lo voy a preguntar. Ah, bueno. Se llama impedancio pHmetría multicanal. Se llama impedancio pHmetría multicanal. Pero esto no se lo voy a preguntar ni soñando. O sea, ¿cómo se le ocurre preguntar esto? Pero esto es para demostrarles nomás que a veces es tan difícil, porque por ejemplo, aquí documentamos reflujo ácido y no necesariamente el paciente tiene síntomas. Entonces, ¿cachan la idea? Sí, el diagnóstico no, es complicado. Lo que Ya. quiero que claro que Ya. con una endoscopía, habitualmente existe como la creencia que con una endoscopía tiene el diagnóstico de certeza, pero resulta que no, porque si no hay esofagitis, si no hay demostración de que hay Martín, es reflujo, Rafael. no existe nomás el diagnóstico, o sea, no tenemos un diagnóstico de certeza. Eso es lo que trato de decirle, ¿ya? Nada más. ¿Otra pregunta? Pero nadie le va a preguntar una pHmetría, bioimpedenciometría, pHmetría multicanal, o sea, no. Pero el concepto que no es tan fácil porque tenemos que mostrar muchas cosas en simultáneo. Ahora, si sale una esofagitis, listo, ahí está el diagnóstico hecho, porque significa que en el fondo lo más probable algo se devuelva. Pero tampoco tendríamos certeza, porque en el fondo alguien si come, por ejemplo, ácido, supongamos que llegue come ácido muriático, va a tener perfectamente una esofagitis, pero no va a ser por reflujo, va a ser una esofagitis porque toma ácido. ¿Cachai lo que trato de hacer? Ahora, ¿quién toma ácido? Nadie, pero nadie en su sano juicio, pero volvemos a la cuestión, que nosotros nos gusta tener certeza diagnóstica, y ahí se nos complica. Ya. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿O estamos listos? Somos poquititos, hoy día que sí que somos pocos. Doc, ¿me permite? Sí, dale nomás, po. Si bien nadie anda tomando ácido, ojo, porque por ejemplo, la Coca-Cola Sí, tiene un pH que es cercano a 3. o cocaína también, po. Ah, no, en serio. No, También, po. nunca he tomado cocaína. No, ha sido tampoco, ha sido tampoco, pero No, sí, pues, pero a lo que voy, pero en una fiesta, en un almuerzo, qué sé yo, una gente fácil se manda medio litro de Coca-Cola y tiene un pH que es cercano al pH así como que máximo alcanza el estómago con una ingesta mega proteica. Entonces, claro, como ácido, así como ácido clorhídrico en general uno no toma, pero sí podemos consumir sustancias que son súper claro, ácidas también. sí, No como ácida, digamos, sino que por las propiedades
claro, del ácido. del producto. ¿Mm? Pero por eso es difícil, porque tenemos que demostrar, ¿cachar la idea? Reflujo, y después demostrar que el reflujo genera los síntomas y que después genera el daño, porque volvemos, hay personas que tienen mucho reflujo y están asintomáticas, y hay personas que tienen muchos síntomas y les miran y no tienen ni siquiera esofagitis. Entonces, ¿cómo demostramos que una cosa, los síntomas se deben al reflujo? Sí, y demostrar reflujo, no es fácil. Ya. Ese es el concepto que quería que les quedara, que eso. Estamos, no sé, jefe, se me cortó el jefecito. Ya, yo para Por mi parte, todo Estoy, bien. estoy acá, Doc, estoy acá.